Buenas doctores, bienvenidos nuevamente a su diplomado de ortodoncia. Vamos a hablar hoy sobre ya ortodoncia un poquito más compleja que nos va a permitir poder hacer tratamientos más complejos. Vamos a darles algunas pequeñas armas con las cuales vamos a poder modificar todo el procedimiento. Hoy vamos a hablar específicamente sobre aparatos auxiliares intraorales, específicamente aparatos de anclaje y aparatos de expansión y de disyunción. Y no solo eso, lo más bonito de todo es que lo vamos a aprender a hacer nosotros mismos. Así que si no han venido al laboratorio, los invito porque es uno de los laboratorios más bonitos, más completos, y es importantísimo que como ortodoncistas sepamos utilizar todas estas técnicas desde su formación, desde la parte técnica de cómo se hacen. Por dos cosas. Una es porque nos ayudan a controlar mejor cada uno de los aparatos que tenemos en boca. Sabemos cómo se manejan, sabemos cómo se construyen, sabemos cada uno de sus elementos y los sabemos manejar perfectamente mejor para poder hacer que los movimientos sean más exactos y más puros. Y el otro procedimiento porque es importante, a veces económicamente, que nosotros podamos hacer los aparatos. En mi caso, yo cuando inicié y tenía más tiempo libre, entonces cuando necesitaba un aparato, yo mismo lo hacía y eso me podía ahorrar 450 quetzales. Una mañana en la cual no has producido nada, pues mejor si tú mismo haces el aparato para ahorrarte ese dinero por lo menos. Eh, y así después ya poder transmitirles esa información, en mi caso que tenemos aquí un laboratorio técnico, a los encargados del laboratorio para poder hacer los tratamientos. Entonces vamos a entrar directamente en el tema porque la parte técnica nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces vamos a ir directamente a la parte teórica, a avanzar directamente al grano. Vamos a ver los materiales que vamos a utilizar para el laboratorio. Son estos. Los que usted tiene que traer son los motores de prótesis, personas para motor, juguetas. Los que vamos a pedir juntos en leal son los de mano derecha, pero no nos vamos a detener acá. Vamos a ir un poquito rápido. No existe el aparato perfecto. Tenemos que hablar de esto. No existe el aparato perfecto porque hay muchísimos aparatos. Todos estos aparatos han sido tratados, investigados principalmente en la época media en la ortodoncia, no en la más antigua ni en la más moderna, sino como en la época media. Se han creado muchísimos diferentes cientos de aparatos y todos tienen diferentes cualidades. Hoy vamos a hablar de los más importantes. Aquí en la imagen tenemos aparatos de disyunción, tenemos aparatos, los que tienen esas plaquitas rojas, son aparatos que nos sirven para poder hacer movimientos bioprogresivos en los cuales vamos a interceder, vamos a intervenir en la formación y en la posición de los maxilares y la mandíbula. Estos aparatos lo que sirven son unas placas miofuncionales y todos los alambres que van cruzados nos sirven para poder separar los músculos, tanto externos como internos, y esto nos produce la opción de poder mejorar el crecimiento en los niños. Por eso es ortodoncia interceptiva. Tenemos aparatos de disyunción directamente con microimplantes, otros aparatos de disyunción con microimplantes. Tenemos un arco, eh, un aparato mandibular, un arco mandibular para retención de espacio. Tenemos un botón de lance, tenemos un quad helix y un quad helix unilateral. Uno bilateral y uno bilateral con esta placa de acrílico azul que vemos en el aparato. Hoy vamos a aprender principalmente de anclaje, son los aparatos que más nos van a ayudar. El anclaje, la expansión, la disyunción ósea y sistemas para contención de árbitros como una rejilla lingual. La idea de hoy es que sepamos para qué sirven, los podamos hacer y terminemos haciéndolos, soldándolos, produciendo, soldándolos, cortándolos, puliéndolos, que nos queden hermosos en un ratito. Anclaje es el primer grupo que vamos a hacer de aparatos. El anclaje básicamente es lo que nos pone orden, nos permite poder decidir qué dientes se van a mover y qué dientes no se van a mover. Sin anclaje todo es un caos, sin anclaje todo puede ser caótico y sin anclaje vamos a meternos a problemas. Entonces, siempre que planificamos movimientos tenemos que planificar el anclaje. Anclaje no se va a significar que nada se va a mover, pero vamos a poder intentar descifrar hacia dónde van los movimientos y cuáles movimientos vamos a hacer nosotros mismos. Es por eso que el anclaje no solo es la resistencia, sino que es el control y es la planificación de todos los movimientos. ¿Pero qué es el anclaje? Vamos a decir que el anclaje es la resistencia, planificación y control del movimiento. La palabra importante aquí es resistencia. Eso significa que vamos a intentar observar, planificar
y controlar que en nuestras manos podamos determinar qué dientes se van a mover y cuáles no. Vamos a crear resistencia de movimiento. Puede ser una resistencia leve, una resistencia moderada o una resistencia total al movimiento. Somos directores de orquestas como ortodoncistas y tenemos que planificar qué dientes queremos que se muevan. Vamos a decir, ustedes se mueven, ustedes no se mueven, ustedes se mueven, ustedes no se mueven, ustedes se mueven un poquito hacia mesial y ustedes un poquito hacia distal. Es fundamental en todas las clases de ortodoncia que podamos determinar qué dientes se van a mover y qué dientes no se van a mover. Como les digo, el anclaje, en teoría, es la resistencia de uno o varios dientes a ser movidos. Aquí lo volvemos a leer: resistencia, planificación y control. Porque como ortodoncistas hay muchas técnicas, pero nosotros no vamos a ser técnicos, nosotros tenemos que ser científicos. Y como científicos tenemos que planificar y controlar cada una de estas técnicas de acuerdo a la biología, a la biomecánica y a la experiencia que vamos a ir teniendo. Entonces, el control de anclaje es cuando podemos mantener, evitar movimientos, decidir quiénes se van a mover. Y la otra gran frase que se utiliza, el gran término, es pérdida de anclaje. La pérdida de anclaje también la tenemos que controlar. No solo es perder el control del tratamiento, sino que es también poder determinar hacia dónde queremos que se muevan los dientes. Hay dientes que vamos a controlar con un ancla, que los vamos a anclar, y hay dientes que no los vamos a anclar porque queremos que pierdan anclaje y se muevan. ¿En qué direcciones? Bucolingual, mesiodistal, apical, y giroversiones. Esto sería una pérdida de anclaje negativa, o sea, cuando perdemos el control del tratamiento y no podemos tener ese control, los dientes pueden tomar direcciones en las cuales nosotros no lo estamos dirigiendo. Si una vocalización extrema, en la cual los dientes ya casi están saliendo del arco, también tenemos un efecto de montaña rusa porque no estamos controlando bien los movimientos, no estamos controlando bien el anclaje, o un anclaje de un diente retenido está atrayendo a todos los demás. Eso es el no control del anclaje y por eso tenemos que determinar qué diente va a tener más anclaje que otros. Las técnicas de anclaje se van a dividir en anclaje leve, anclaje moderado y anclaje máximo. En el anclaje leve son los movimientos en los cuales pues vamos a determinar que unos dientes se van a mover un 30% y otros se van a mover un 70%, pero los dos se van a mover. Son técnicas muy sencillas que hacemos en menos de 5 minutos para poder determinar qué dientes vamos a anclar. Movimientos recíprocos en los cuales extraemos premolares y queremos que los dos segmentos se cierren, posterior hacia anterior y anterior hacia posterior, vamos a utilizar todo este listado de sistemas de anclaje leves. Son sistemas débiles de anclaje. Hay anclajes moderados en los cuales ya empezamos a poner unas biomecánicas más complejas. Ya tenemos arcos, ya tenemos alambres, ya tenemos aparatos intra y extraorales que nos van a ayudar a poder mantener el anclaje y poder ayudar a que solo una zona de los dientes se muevan en más de un 80-90% y siempre los demás van a perder un poco de anclaje porque no es posible a través de estos tipos de aparatos tener un anclaje total. Un ATP, un arco lingual, un lip bumper, un botón de dance, un quad helix, un transbalance, un B-helix y un quad action o un quad helix. Y luego tenemos la categoría más fuerte que son los anclajes máximos, que son llegando a 100%. Es la revolución de la ortodoncia porque lo estamos haciendo con mini implantes y los cuales nos permite poder hacer movimientos más fuertes, más precisos, más dirigidos, vectores más puros de movimiento. Y por eso el anclaje máximo es una de las herramientas que también vamos a aprender a manejar a través de los TATS. Pero eso va a ser en nuestro módulo número 10. Hoy vamos a ver los sistemas de anclaje mínimos. Los sistemas de anclaje mínimos son las técnicas más sencillas que vamos a utilizar para poder lograr cierto anclaje, aproximadamente un 10% vamos a evitar que vamos a anclar los dientes, todo lo demás se va a mover. Pero entonces son sistemas que tenemos que tener como armas para que nosotros podamos decidir cuándo se mueve cada uno de los dientes. En anclaje mínimos vamos a decir, tú te vas a mover, tú no, pero todos se van a mover. Todos se van a mover, pero en menos cantidades unos que otros. Por eso estamos representando como un semáforo verde, porque todos se van a poder mover, solo que vamos a frenar un poquito más algunos de estos movimientos. Un ligado con más fricción nos va a hacer un anclaje leve que un ligado con menos fricción. O sea,
Si nosotros queremos conseguir más anclaje, vamos a hacer un ligado en 8 o en infinito o doble nudo para tener más fricción y vamos a tener un anclaje leve. Y del otro lado vamos a hacer un ligado metálico para poder hacer que ese diente se deslice mejor, se mueva mejor o rote mejor. Bueno, y vamos a ver los sistemas estos en una forma, como les digo, muy sencilla, muy fácil, porque quiero pasar a la práctica. Lo primero que vamos a hacer son los stops. Los stops ustedes ya los conocen como aquellos aditamentos, como aquellas cajitas que crimpamos en los arcos para poder detener el movimiento de las molares y poder producir anclaje en las molares, pero pérdida de anclaje en el sector anterior superior. Por lo menos en este caso, este es el ejemplo para poder vocalizar los dientes. Los stops pueden ser estas cajitas crimpables o también se pueden hacer con estos arcos de acero inoxidable. Pueden ser 18, 20 o 16 por 22, en los cuales doblamos un pequeño loop mesial a las molares y este loop va a impedir que el arco se rote, se mueva, pero va a producir que los dientes se puedan vocalizar mejor y poder destrabar esas sobremordidas o esas mordidas cruzadas anteriores. ¿Cuándo se va a utilizar? Puede ser dos funciones principales. Una es para evitar que el arco se mueva, porque hay pacientes en los cuales después de unos meses el arco se gira, después de unos días el arco se gira y empiezan a salir las puntas. Es importante que el paciente sea colaborador y nos va a permitir poder hacer estos aparatos. Y la otra gran forma de usarlo es para expansión o vocalización, para poder corregir esta maloclusión o esta sobremordida de mordida cruzada anterior. Los stops, ustedes ya lo saben usar, saben hacer estos loops, pueden hacerlo fácilmente, inmediatamente en la clínica en el sillón dental. El siguiente es el cinchado distal. El cinchado distal es básicamente este pequeño ganchito que le hacemos por distal del tubo. O sea, el stop es por mesial, el cinchado distal es por distal. Esto nos va a permitir evitar que los dientes se bucalicen de más o que el arco se salga. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tenemos un apiñamiento severo y sabemos que los dientes no van a tener hacia dónde más viajar porque no hemos hecho las extracciones. Es muy frecuente de que los dientes empiecen a bucalizar, pero para evitar que se bucalicen en extremo, vamos a hacer un cinchado distal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente lo hacemos en la fase inicial en la cual estamos alineando los dientes, con un arco 12, un arco 14, un arco de Nitti. Los arcos de Nitti no permiten poder hacer estos dobleces fácilmente porque tienen alta memoria. Si lo doblamos, se va a regresar. Aunque lo doblemos muy fuerte, normalmente va a quedar deforme o no va a quedar con la forma que queremos. Estos arcos son de níquel titanio. El níquel es la cobertura del arco exterior. Entonces lo que vamos a hacer es que con un encendedor vamos a calentar la punta del arco de Nitti para poder permitir doblarse, porque con el encendedor vamos a quemar el níquel. Al quemar el níquel solo queda el acero, el titanio, y ese sí lo vamos a poder doblar. Entonces, al último centímetro del arco, lo vamos a poner, lo vamos a cortar dejando un centímetro o medio centímetro, lo vamos a quemar en sus esquinas y antes de ingresarlo, vamos a doblarlo. Vamos a enfriarlo y lo vamos a doblar cuando ya esté puesto para cincharlo. Esto nos va a impedir que el arco se mueva, nos va a impedir que se salga el alambre y nos va a impedir principalmente, o nos va a proporcionar principalmente el anclaje del sector anterior superior, que es lo que estamos buscando, para que los dientes no se protruyan. Esto es el cinchado distal. El siguiente, toe-in. El toe-in es un doblez que vamos a hacer en tercer orden. Básicamente es un doblez de tercer orden, en la cual vamos a hacer un doblez hacia lingual con un arco. Yo les aconsejaría de acero inoxidable, 16 por 22 por lo menos, para poder hacer rotar el diente. Este diente va a rotar en sentido mesiodistal y las raíces van a viajar hacia bucal. Las raíces van a viajar hacia bucal y se van a engranar en las tablas óseas externas. Eso es un anclaje cortical y es un anclaje natural que podemos realizar con las raíces de los dientes, hacerlas rotar. ¿Para qué nos va a servir esto? Para evitar la mesialización de una molar. Con esto vamos a tener un anclaje, pero es mínimo, que nos va a ayudar naturalmente a que las raíces se muevan. También puede ir en nuestra contra. A veces no nos damos cuenta y nosotros introducimos estos vectores en la cual las raíces viajan hacia bucal y se engranan en las tablas externas de la cortical. Y después no entendemos por qué el diente no se mueve. Muchas veces es por esto. Entonces, esto es toe-in. La palabra in significa hacia adentro, porque el doblez es hacia adentro y provoca que las raíces se vayan hacia afuera. Y está el contrario, el toe-out.
El toe out es el doblez hacia afuera y lo que va a hacer es que la corona va a rotar hacia bucal, pero las raíces van a entrar un poquito más en la parte central del hueso. Esto va a permitir que los dientes tengan más movilidad y puedan movilizarse mejor a través de la mesialización. ¿Cuándo vamos a utilizar o cuándo podemos utilizar un toe out? Para la pérdida de anclaje del sector posterior, en el cual queremos hacer un cierre de espacios recíproco, en el que el sector posterior viaja hacia mesial y el sector anterior viaja hacia distal para encontrarse. Para eso necesitamos controlar el anclaje, pero en este caso es buscar la pérdida de anclaje. Siguiente, elásticos intermaxilares. Los elásticos intermaxilares nos permiten poder determinar en diferentes puntos anclajes de diferentes situaciones. El elástico intermaxilar, a través de su fuerza de conexión entre dientes y hooks, nos van a permitir poder anclar ciertas zonas. Muchas veces cuando queremos cerrar una mordida necesitamos poner elásticos intermaxilares en el sector anterior para que podamos anclar esa zona y no se mueva. También para el cierre de espacios podemos poner elásticos intermaxilares en la zona donde no queremos que se mueva, donde los dientes, haciendo grupos de dientes, 3 arriba, 3 abajo, en el sector de caninos y premolares, nos mantengan estable esa zona mientras hacemos un movimiento en otra. Entonces los elásticos intermaxilares son una variante y tenemos muchos estilos de poder utilizar. La gran mayoría es básicamente por cierta lógica, imaginación o conocimiento de biomecánica. Ustedes pueden determinar, decir, estos dientes no quiero que se me suban, entonces los voy a anclar con un elástico intermaxilar vertical para evitar que los dientes se abran. A veces queremos intuir el sector antero superior, pero recuérdense que toda la ciencia de la ortodoncia, cualquier aparato de ortodoncia, funciona a través de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice de que a cada fuerza, a cada acción, hay una reacción de la misma magnitud en otro punto. Entonces nosotros tenemos que imaginar de que nuestra acción que estamos aplicando con una fuerza de ortodoncia va a ser una acción, una reacción en otro punto. ¿Cuál punto? Imaginemos palancas, imaginemos sube y bajas, imaginemos cierre de espacios recíprocos. Si nosotros queremos jalar un diente, ¿de dónde nos estamos anclando? Si nos estamos anclando de otro, es normal que el otro reciba unos 100, 150, 200 gramos para poder cerrarse. Entonces los dientes se van a mover en dirección contraria. Uno se mesializa y el otro se distaliza. Eso es básicamente determinar dónde está la reacción de la acción que nosotros queremos aplicar. Si nosotros queremos intuir el sector anterosuperior con dobleces de arcos o con un arco de curva inversa, nosotros nuestra mente estamos pensando que solo va a suceder eso, pero es normal que empiecen a suceder otras cosas en otro punto. Muy probablemente si estamos intruyendo un diente, muy probablemente otro se está extruyendo. Si estamos mesializando un diente, otro se está distalizando. Y así sucesivamente. Entonces nosotros con los elásticos intermaxilares podemos, primero, tenemos que identificar dónde va a suceder la reacción y para poder intentar evitarlo, puede ser con elásticos intermaxilares o con algún otro punto de anclaje. Laceback. Creo que el laceback es el más utilizado. Es el anclaje más utilizado en clínica porque nos permite hacer equipos, nos permite hacer grupos. Los grupos nos hacen que los dientes se anclen más a través de fuerzas. Normalmente nos sirve para fuerzas horizontales, cuando queremos hacer biomecánica de deslizamiento, en la cual queremos cerrar un espacio, corregir una línea media, llevar los dientes de mesial hacia distal o de distal hacia mesial, y ya queremos controlar una zona. Si queremos mejorar una línea media, hacemos un placeback en la zona donde no queremos que los dientes se muevan, podemos hacer IPRs, hacemos laceback, y entonces ya podemos anclarnos de ese laceback, de ese grupo de 6, 4 dientes, para poder traccionar el siguiente. Normalmente es IPR, en alguno en lateral, en canino, luego laceback, y vamos traccionando. Central primero, siguiente cita, laceback continuo, traccionamos el lateral, siguiente cita, laceback hasta el lateral, traccionamos el canino, y así sucesivamente. El laceback es un anclaje económico, rápido, muy efectivo y lo podemos cambiar en clínica también constantemente. Básicamente su forma de trabajar, como les digo, es haciendo grupos, como el ejemplo que hicimos la otra vez, en la cual todos nos agarramos de los brazos y jalamos al más fuertecito. Así es como va a funcionar el laceback.
Luego tenemos la retroligadura o el tayback. Esto básicamente es como un laceback, pero normalmente va por arriba del arco y nos sirve para poder hacer activaciones. El laceback es pasivo, lo ponemos y se mantiene estático. Con este podemos hacer entorchados o podemos unirlo a bolitos intermaxilares o incluso a ligas o a resortes de niti para que empiece a traccionar los dientes. Nos permite poder amarrar una zona y hacer el movimiento de otra. Es básicamente como un laceback, pero un laceback activo. Vamos a hablar del anclaje moderado. El anclaje moderado es los aparatos del siguiente nivel. Nos van a permitir poder hacer movimientos más complejos con un anclaje más controlado. Es los niveles de anclaje que queremos buscar para movimientos más complejos o para casos más complejos. Estos a veces no los podemos hacer directamente en el sillón en 5 minutos, sino que necesitamos un laboratorio especializado en ortodoncia o nosotros aprender a hacer los aparatos. Con las técnicas que yo les he enseñado, es muy frecuente que ustedes puedan aprender a hacer estos aparatos. ¿Por qué? Porque la técnica básica es la misma, la que han aprendido a dominar. Loops, loops de cierre, T-loops, bota-loops, alambres de acero inoxidable, pero hoy vamos a pasar al siguiente nivel, a la activación. Los anclajes moderados, vamos a empezar a hablar de algunos, como digo, hay cientos, pero les voy a comentar los más básicos. El lead bumper. Lead bumper es básicamente un alambre de acero inoxidable de un calibre mucho más grueso, redondo, que se utiliza para aparatos de ortodoncia. Este aparato nos permite poder separar la musculatura inferior del labio inferior. Nos permite hacer dos funciones grandes y una es liberar esa presión que provocan todos estos músculos del labio inferior y del mentón. El músculo cuadrado del mentón, músculo mentoniano, músculo triangular de los labios, músculo risorio. Son músculos que pueden crear una banda completa en el desarrollo y empiezan a hacer que esta zona empiece a aplicar aquella biología del movimiento dental, que es movimientos constantes y leves van a mover los dientes o van a hacer que la mandíbula en sí no se desarrolle, gracias solo al desarrollo del músculo inferior. Entonces el lip bumper nos sirve para dos cosas. Uno es para anclar las molares, si nosotros no queremos que estas molares se mesialicen o las queremos incluso distalizar con la fuerza del mentón, podemos poner un lip bumper. Lo podemos hacer nosotros y lo vamos a separar aproximadamente 3 milímetros de la mucosa. Y también nos va a servir para poder liberar esa presión y entrenar nuevamente el músculo. Porque todos los músculos, incluso los faciales, son músculos entrenables. Es como cuando vamos al gimnasio y entrenamos un músculo. Son músculos entrenables. Entonces lo que queremos es liberar presión, que el músculo ya no traccione hacia atrás y nos permita poder liberar el apiñamiento. Muchas veces, muchos casos de apiñamiento y muchos casos de maloclusiones clases 2 profundas se pueden mejorar con un lip bumper para que nos permita que el aparato de ortodoncia camine y haga mejor su trabajo. Arco transpalatino, el ATP. El ATP básicamente es el aparato más utilizado para anclajes moderados en clínica dental porque es sencillo, es económico, es fácil de hacer, es fácil de cementar y es muy útil. Nos da un anclaje moderado porque está hecho de un alambre de acero inoxidable calibre 8. 8 compramos aquí en Guatemala, puede ser en otros países tienen otros tipos de mediciones, pero aquí pedimos calibre 8. Lo venden ya prefabricado o lo podemos hacer nosotros. Nosotros lo vamos a hacer en muy poco tiempo y se aplica una soldadura de plata. También hay tubos especiales que tienen unas cajitas internas en lingual y ya viene para producirlo. Pero definitivamente necesitamos hacerlo a la medida para que quede bien. El ATP nos va a producir un freno de las molares, básicamente. Nos va a hacer que este arco que tiene en palatal se centre en palatal, a veces se hunde en la mucosa, por eso es que se le pone un botón, al cual se llama ya una modificación con botón de Nance, un botón de acrílico para que no se hunda y cree como un piecito y evite que las molares se mesialicen en movimientos de cierre, en clases 2. La otra forma de utilizarlo como anclaje es crear un anclaje cortical, en lo cual abrimos el ATP y nos permite hacer que las coronas y las raíces se anclen a las corticales. Entonces el ATP es un aparato que es muy útil, muy útil para las situaciones de clases 2, división 1 o clases 2, división 2
que ya alineamos y que ahora son clases 2 convertidas en división 1. Entonces utilizamos una ATP porque frecuentemente lo que necesitamos es llevar todos esos dientes, todo el sector anterior, el bloque anterior, hacia distal y que nada del sector posterior se mesialice. Es básicamente para lo que lo necesitamos. En estos casos, como el que vemos en el ejemplo en la diapositiva, en lo cual tenemos una paciente con un perfil muy convexo, porque tenemos un alto desarrollo de la maxila y un poco de desarrollo de la mandíbula, y ya no podemos hacer nada porque su desarrollo de crecimiento ya llegó a su límite. Lo que nos toca hacer es un camuflaje de clase 2. El camuflaje de clase 2 se va a hacer a través de la extracción de las primeras premolares y de llevar todo el sector anterosuperior hacia atrás. Es la planificación que tenemos con este caso. Eso nos va a permitir poder controlar el anclaje, qué zona queremos que se mueva, que en este caso es la zona anterosuperior, y qué zona no queremos que se mueva, que básicamente es la zona posterior. Un ATP es el aparato básico para poder lograr este resultado. Entonces la ATP se hace a través de la toma de una impresión. En la impresión podemos poner las bandas o previamente poner las bandas en boca para que queden directamente. En la impresión tenemos las bandas, hacemos el ATP, lo cementamos, lo soldamos, lo pulimos y lo cementamos en una cita posterior. El ATP tiene esas bandas que tienen ya tubos incluidos. ¿Cuánto nos puede cobrar un laboratorio por hacer un ATP? Aproximadamente 400 quetzales o 450 quetzales, un laboratorio de ortodoncia. ¿Dónde hay laboratorios de ortodoncia dedicados a ortodoncia? Ahí es el problema. Entonces mejor lo hacemos nosotros. Y es que hoy vamos a hacer un ATP para poder producir esto. Veamos un caso clínico ejemplo de cómo se utilizaría un ATP. Tenemos un caso en el cual necesitamos un anclaje moderado o máximo de una clase 2 división 2. ¿Se recuerdan clase 2 división 2? En la cual los dientes están igualizados, normalmente los laterales están un poquito hacia adelante. Y lo que vamos a hacer primero es un cementado variable de alturas. Las alturas de los anteriores superiores van a ir bien incisal y las alturas de los posteriores van a ir más hacia gingival, para que los dientes empiecen a intruirse, a levantarse como si fuera una cortina. Pero esto va a hacer que los dientes se vocalicen. Y al vocalizarse vamos a pasarlo a una clase 2, división 1, y ahí vamos a ir resolviendo esta clase 2. Ya cuando tenemos una clase 2 división 1, eso significa que los dientes anteriores superiores están muy hacia adelante. En ese momento tomamos la decisión de hacer extracciones de primeros premolares y en este momento sí podemos utilizar un ATP para poder frenar el movimiento posterior. No queremos que las molares se vayan hacia adelante porque queremos resolver ese perfil facial en la cual todo se va a ir hacia atrás. ¿Ven cómo estamos utilizando un arco T-loop variable de patitas de diferentes tamaños? El arco de cierre de T-loop nos da un control tridimensional de cierre, un control en el cual estamos intruyendo y estamos llevando los dientes hacia atrás en la misma posición. ¿Cómo vamos a evitar que el arco de cierre de T-loop haga un movimiento de cierre recíproco? Con el ATP. Fabricamos el ATP, lo ponemos, crea el piecito de freno y esto lo va a evitar para poder tener un control económico, rápido y muy funcional. El ATP se puede hacer también en dos molares para mejorar el anclaje. Como les digo, lo pueden comprar prefabricado, es higiénico, no depende del paciente, que es importante, y también si lo dejamos separado del paladar aproximadamente medio centímetro, la fuerza de la lengua va a empujar ese alambrito hacia adentro y va a tener un factor de intrusión. Nos puede servir para mordidas abiertas en las cuales queremos cerrar la mordida para poder ir cerrando la mordida abierta. Ponemos un ATP, nos sirve de freno y también nos sirve de factor de intrusión de las molares. Entonces también es otro de los usos del ATP. Vamos con el hermano del ATP, que es el arco lingual. El arco lingual es la variante que se utiliza en la zona anterior inferior. Normalmente lo utilizamos también para clases 3, en las cuales queremos llevar todo hacia atrás. Hacemos extracciones de primeras molares, de primeras premolares. ¿Cuándo vamos a hacer las extracciones de primeras premolares? Las vamos a hacer, se recuerda, hasta que podamos retraer hacia atrás. Eso va a ser aproximadamente entre el mes 8, por ahí, entre el mes 8 que ya tenemos un arco 18 o un arco 20. En ese momento hacemos las extracciones y ponemos un arco lingual en lingual para poder, primero, mantener el orden, crear un carril en el cual el diente se va a deslizar y no se va a mover tanto, pero principalmente que podamos mantener esas molares o ese sector posterior controlado, que no nos robe el espacio para la resolución de esa clase 3. El arco lingual es un arma muy económica que tenemos ahí para poder resolver clases 3. A veces, por pereza,
digámoslo así, por pereza. No queremos eh, poner, poner separadores interproximales y eso nos quiere evitar poner este tipo de aparatos. Pero sí los invito. Pueden capacitar a su asistente para que ponga los separadores, tomen las impresiones. Si no tienen el tiempo suficiente para hacerlo ustedes o les da mucha pereza, capaciten. Capaciten y paguen mejor y eso va a hacer que tengan manos que les ayuden a hacer estos procedimientos. Luego ya el cementado, pues ya sí depende de ustedes que se haga adecuadamente, que las bandas, ustedes ya saben cementar bandas. Se pueden cementar con ionómero de vidrio, con cemento resinoso actualmente, o resina convencional. Vamos a hablar entonces del botón de dance. El botón de dance me parece una modificación muy adecuada del ATP, pero el gran problema es que no es higiénico. El gran problema es que no es higiénico. Ese botón ahí acumula mucha suciedad abajo. A pesar que tenga un íntimo contacto con el paladar, acumula mucha suciedad y en muy pocos días eso huele horrible. Horrible, de verdad. Ya después cuando lo quitan eso, dan ganas de vomitar. Entonces es el gran problema del botón de dance. Pero funciona mejor, nos da un nivel mayor de anclaje para el sector superior. Entonces nos va a permitir poder hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner un botón de acrílico. ¿Cuánto nos cuesta económicamente poner un botón de acrílico? Nada, casi que nada, solo un procedimiento un poquito más. Luego vamos a hablar del anclaje. Ah, no, perdón, todavía nos falta Vigelix. Doble funcional, olvídenlo. Anclaje absoluto. Ahora vamos a hablar del anclaje absoluto, pero de una forma mínima. El anclaje absoluto nos va a permitir tener anclaje total. Total. El anclaje total que vamos a conseguir con el anclaje absoluto nos va a ayudar a poder mantener los dientes en posición. No solo dientes, grupos de dientes. Funcionan los dientes, los mini implantes o TATs o las placas que se han creado para mejorar, los mini implantes mejoran la zona de contacto con el hueso. Son la evolución de los últimos 20 años de la ortodoncia y nos han permitido poder hacer procedimientos que antes solo eran con cirugía. Procedimientos de resoluciones de clases 3, resoluciones de clases 2, resoluciones de mordidas abiertas para poder movilizar mejor los dientes. Incluso la apertura de la sutura palatina media, que antes solo se podía hacer hasta pacientes de hasta 20 años, ahora con esto podemos pensar en hacerlo en pacientes de 20 a 35 años con Hyrax que están anclados al paladar. Transmite la fuerza directamente. Un anclaje absoluto nos permite también mejorar la posición, dejar de usar ATP si quieren, si les da más presa, dejar de usar ATP, pero tenemos que aprender bien la técnica de la utilización de los TATs. Los TATs, como pueden ver aquí, nos permite hacer distalizaciones, intrusiones, cierre de espacios, compresión total del maxilar superior para las sonrisas gingivales, clases 3 complejas que iban para cirugías de cordales, para cirugías ortognáticas. Y la otra zona es de aparatos extraorales. Los TATs son el futuro y los extraorales son el pasado, pero el pasado no siempre es malo. El pasado normalmente es lo más investigado, lo que tiene más sustento científico, lo que tiene más experiencia. El problema es que estos tipos de aparatos actualmente los niños difícilmente lo quieren usar, más que todo por una cuestión de autoestima, porque les cambia su autoestima. Estos aparatos se tienen que usar 22 horas al día, básicamente todo el día. Si nosotros podemos convencer a los papás y a los niños de que lo utilicen 24 horas al día, perfecto. Pero tenemos anclajes en zonas craniofaciales, occipital, cervical y mixta, básicamente. ¿Cuál es la diferencia? La occipital nos da un punto de anclaje más superior. Eso nos permite hacer un vector superior y podemos hacer, o ya sea compactación de todo el maxilar, podemos mejorar el plano oclusal en la cual podemos inclinarlos a través de este arco extraoral que lo usamos. El arco extraoral es un arco que se compone de dos arcos que se unen en el centro. Uno superior, uno exterior, más ancho, que es el que sale, y uno interior, que es el que va dentro de las molares. Entonces podemos anclarlo, podemos guiar su movimiento para hacer un movimiento. Lo que hacemos con el superior, con el exterior,
Si nosotros lo subimos a través de un anclaje muy superior occipital, nosotros lo subimos, lo traccionamos hacia arriba, eso se va a duplicar en el interior. Entonces eso va a ser un movimiento de cambio de planes oclusales. Lo contrario, si queremos hacerlos bajar, normalmente el anclaje va a ser cervical, con una banda cervical hacia atrás y podemos hacer que ese arco baje. ¿Para qué? Para hacer rotar la mandíbula hacia adelante. Si hacemos que el plano oclusal posterior se incline hacia arriba, normalmente la mandíbula va a rotar hacia atrás. Una clase 3 va a mejorar. Y si queremos que la mandíbula rote hacia adelante en el desarrollo de una clase 2, hacemos que el plano oclusal baje, se aplane, cree como un carril para que las molares puedan avanzar, se destrabe la mandíbula y avance hacia abajo y hacia adelante. Esas son las diferencias que podemos utilizar con los arcos extraorales. Tenemos un anclaje total, absoluto, del occipital o cervical o mixto. Así es como funciona. Quiero que vean, esta línea nos marca cómo estaba el plano oclusal inclinado, la mandíbula hacia atrás. Entonces lo que vamos a utilizar es un arco extraoral doble, un interno, un externo, con un anclaje cervical. ¿Para qué? Para bajar ese plano. Lo que hacemos con el arco exterior es traccionar hacia abajo y nos permite que todo se desarrolle, que la maxila se desarrolle en vertical y la mandíbula avance hacia adelante y hacia abajo, para mejorar una clase 2 en pacientes muy pequeños. Todos estos son los tipos de anclaje. ¿Cómo vamos a decidir nosotros cuál es el anclaje perfecto para nuestros pacientes? Tiene que ver con mucho. Aquí lo podemos ver en el centro. En el centro vamos a poder observar qué tiene que ver. Los huesos corticales, la musculatura. Nosotros como ortodoncistas no tenemos la potestad de tomar estas decisiones, pero a base no solo de hoy se me ocurrió, sino de planificación. Se recuerdan que en el diagnóstico es observación, es hacer un listado de problemas y ese listado de problemas tiene que ver con los problemas transversales. El problema transversal, que es cuando los dientes están muy anchos o muy bajos, nos van a poder también dar información. La del paciente, el análisis de NOLA, las biomecánicas que vamos a utilizar. Ahí vamos a decidir, nuestro paciente va a necesitar un anclaje, lo cobro extra, ¿cuándo lo voy a utilizar? Lo pongo en mi ficha y lo planifico para los siguientes meses. Es una clase 2, nuestro paciente va a necesitar un ATP o un anclaje con microimplantes. Es una clase 3, vamos a necesitar un arco lingual o un anclaje con microimplantes. Es un paciente en desarrollo en el cual quiero hacer un cambio de planos oclusales, voy a usar un anclaje occipital y eso lo vamos a intentar desarrollar desde el principio. Es frecuente, no es tan frecuente, pero son armas que tenemos que tener. Principalmente las de manejo mínimo y moderado, leve, son los anclajes más frecuentes. Luego tenemos los ATPs, como los de mayor frecuencia, los arcolinguales y los TADs en número de frecuencia. Las ventajas de usar aparatos para anclaje. Me gustan los aparatos para anclaje porque nos dan diferentes funciones. No solo es poner hierros adentro, no solo es poner metal adentro, incomodar al paciente, sino que nos permite poder modificarlos para hacer otros movimientos. Nos puede ser un anclaje moderado máximo, haciendo modificaciones. Se dan cuenta que tenemos un ATP con el arco hacia atrás para rotaciones y cambios de planos oclusales o intrusión. Aparte, para el freno de esas molares que no se mesialicen, tenemos auxiliares en movimiento. No solo es un aparato de anclaje, es un aparato que también tiene programación para distalización, un AMDA, y activos en expansiones. Estos aparatos también los podemos activar para poder hacer otros movimientos. Otro tipo de aparatos de anclaje, aparatos intraorales que se hacen externos, pero se cementan intraorales, botón de Nance, como les dije, el arco lingual, el botón de Nance más ATP, un Hyrax con una perla de acrílico. Le acabo de poner una la semana pasada a una chica. Ella contenta porque vio eso. Ay, es un juguetito. Gira y lo único que tenemos que hacerlo de un grosor suficiente para que no se quiebre. Así, y la rejilla lingual. La rejilla lingual es una combinación entre un ATP y es la posibilidad de agregarle una rejilla lingual también para poder corregir un mal hábito de deglución atípica. Se recuerda que si el paciente tiene que hacer que su lengua gire hacia atrás a la hora de tragar, eso va a hacer un mejor desarrollo de los músculos infraoideos y también va a ser un mejor desarrollo de toda la bóveda palatina y va a evitar que los dientes se bucalicen. Pero si el paciente no desarrolla eso por diferentes situaciones, porque respirador bucal, porque tiene malos hábitos, porque el frenillo lingual es muy corto,
normalmente la lengua va a ir hacia adelante, va a empujar los dientes y nos va a abrir la mordida. La lengua es súper poderosa comparada con las fuerzas que podemos hacer como ortodoncistas. Entonces nosotros tenemos que controlar esa lengua. ¿Cómo? Con una rejilla lingual. Y la rejilla lingual nos va a permitir poder mantener la lengua en posición. Podemos combinarla con una perla de acrílico para poder entrenar la lengua para que vaya hacia atrás. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 6 meses. Si en 6 meses el paciente ya se acostumbró, se lo dejaría 8, se lo dejaría 10, para que se acostumbre y esa lengua sea bien entrenada. Como les recuerdo, todos los músculos, incluyendo los faciales y la lengua, son músculos entrenables. Ustedes pueden ir entrenando como quieren sonreír. Si quieren sonreír así, o si quieren sonreír así, o si quieren sonreír chueco. Van viéndose al espejo y van entrenando qué músculo es el que quieren. Entonces, básicamente la repetición va a hacer que el músculo se desarrolle, se entrene y se acostumbre a las posiciones que nosotros queremos. Y estos aparatos nos permiten hacer ese entrenamiento. Eso es todo de la teoría, amigos. Vamos a pasar directamente a la práctica. Vamos a hacer un laboratorio. El día de hoy el laboratorio va a ser coqueto, va a ser bonito porque vamos a aprender a poder hacer los aparatos más frecuentes que vamos a utilizar. Estas técnicas son técnicas milenarias que se utilizan no solo en ortodoncia, sino que vienen heredadas de la joyería, y es por eso que pongo unas imágenes acá. La joyería es rústica, aunque la joya sea hermosa, normalmente se creó a base de un procedimiento rústico. Ahora ya están combinados con CAD/CAM, ya venden software de CAD/CAM en los cuales los fresa una fresadora o son impresiones 3D. Luego se fresan, se pulen, se hace el colado con el metal que uno quiere, oro, combinaciones de oro, fusiones de oro con plata, cobre, para poder mejorar. Bueno, pero nosotros vamos a hacer unos aparatos hoy. El aparato que tenemos para hacer es el que vamos a hacer hoy, es un ATP. El ATP es una serie de dobleces muy sencillos, muy fáciles, pero la parte compleja es el moldeado de la bóveda palatina. Y es lo que queremos hacer y producir y fabricar. Entonces vamos a utilizar los materiales que les pedimos desde el principio. Nos seguimos viendo en el video del doblez. Saludos.